Mi nombre es Tori Ingram. Tenía 32 años cuando mi familia descubrió la verdad sobre dónde había estado durante los últimos 2 años. Recuerdo estar en el patio trasero de mi madre, rodeada de 60 personas a las que no había visto desde que tenía 26 años. Manteles blancos, guirnaldas de luces, una pancarta que decía 25 años. La fiesta de aniversario de mi madre, a la que nunca me invitaron. Su teléfono empezó a sonar incluso antes de que llegara a la mesa de postres. Luego sonó una y otra vez. 3 días seguidos, no paró. Durante 2 años mi madre le dijo a cada miembro de nuestra familia que yo estaba internado en un centro de rehabilitación. Mis tías enviaron cartas de condolencia. Mis primos susurraban a puerta cerrada. Los vecinos llevaron comida a la puerta de mi madre como si alguien hubiera muerto. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Nunca había consumido drogas en mi vida, y en 48 horas, todos los presentes en esta mesa iban a descubrir exactamente lo que había estado haciendo. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo. Este es el canal donde la gente común comparte momentos extraordinarios de verdad, de esos que lo cambian todo. Si es la primera vez que estás aquí, deja un comentario y suscríbete. Ahora, entremos en materia. Para entender a mi familia, tienes que entender las matemáticas. Éramos 4 en esa casa. Mi madre Diane, su segundo esposo Glenn, mi hermano mayor Derek y yo. Diane se casó con Glenn cuando yo tenía 8 años. Derek tenía 11. Glenn trajo estabilidad, un sueldo fijo de la oficina del secretario del condado, una hipoteca a nombre de ambos y un talento para nunca. No estaba de acuerdo con mi madre en nada. Era el tipo de hombre que asentía con la cabeza en la cena y decía, tu madre sabe lo que hace. Siempre que le hacía una pregunta directa, Derek era la estrella. Siempre había sido capitán del equipo de béisbol en la escuela secundaria. Elegido como el más propenso a triunfar, lo que en nuestro pequeño pueblo de Georgia significaba que daba buenas manos y se veía bien con corbata. Mi madre guardaba sus trofeos en la repisa de la chimenea en la sala. Los pulía todos los domingos. Yo era la otra. Tranquila, buenas notas, pero el tipo de bien equivocado. Matemáticas y computadoras en lugar de deportes y clubes sociales. Diane solía decir que yo era demasiado seria para mi propio bien. En la cena se pasaba 20 minutos contándole a Glenn los planes de fin de semana de Derek, luego me miraba y decía, ¿y tú, Tori? ¿Alguna novedad? Pero nunca esperaba la respuesta. Ni una sola vez. Aprendí desde joven que en mi familia había personas que importaban y personas que estaban presentes. Derek importaba. Yo estaba presente. Glenn nunca la corregía. Se servía más té helado y cambiaba de tema a hablar del tiempo o del fútbol. En 24 años nunca lo oí decir mi nombre sin que mi madre lo dijera primero. Pero había una persona en mi familia que me veía. Realmente me veía. Mi abuela, Ruth Kessler, medía 1,57 metros y se comportaba como si fuera la dueña de la habitación. Había dirigido un pequeño despacho de contabilidad desde su garaje durante 31 años, presentando las declaraciones de impuestos de la mitad del condado. Cada abril, su mesa de la cocina desaparecía bajo pilas de formularios W2 y sobres de recibos. Ruth era la madre de Diane. Pero las dos no podían han sido más diferentes. Donde Diane actuaba para una audiencia, Ruth trabajaba en silencio. Donde Diane necesitaba la aprobación de todos, Ruth necesitaba un lápiz afilado y un libro de contabilidad limpio. Empezó a enseñarme sobre dinero cuando tenía 12 años. No con grandes sermones, sino en pequeños momentos. Tori, el dinero que te ganas tú misma es dinero que nadie te puede quitar. Lo dijo mientras cuadraba las cuentas de un cliente un martes por la tarde. Lo recuerdo porque llovía y el garaje olía a papel mojado y café. Cuando cumplí 16, me dio su reloj de bolsillo. Era pequeño y de latón, de esos que se enganchan a la cadena del chaleco. En la parte de atrás tenía grabadas unas iniciales. Nunca supe la historia que había detrás. Intenté rechazarlo. Abuela, esto es demasiado bonito para mí. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Nada es demasiado bonito para ti, cariño. ¿Te acuerdas? Lo enganché a la correa de mi mochila. Lo llevé durante el instituto, durante la universidad.
Dejó de dar la hora con precisión más o menos en mi segundo año, pero nunca le cambié la pila. Eso fue. Ese no es el punto. Ruth mencionó una vez, unos 6 meses antes de morir, que se había encargado de todo. Me dio una palmadita en la mano y me dijo que no me preocupara por el futuro. Supuse que se refería a consejos de vida, sabiduría de abuela. No sabía que se refería al dinero. Ruth murió un martes de marzo. Un derrame cerebral. Tenía 74 años. Un momento antes estaba organizando recibos en su garaje. Al siguiente un vecino la encontró en el suelo junto a su escritorio, con el teléfono todavía en la mano. Yo tenía 22 años y estaba terminando mi último semestre de informática en estado de Georgia. Conduje 4 horas hasta el funeral en un coche con el parabrisas rajado y medio depósito de gasolina. La iglesia estaba llena. Ruth había presentado las declaraciones de impuestos de la mayoría de las personas sentadas en esos bancos. El pastor dijo que era una mujer de precisión y principios. Tenía razón en ambos aspectos. Diane se sentó en la primera fila y lloró más fuerte que nadie. Agarró el brazo de Glenn y negó con la cabeza lentamente, como hace la gente cuando quiere que note su dolor. Derek se sentó a su lado con la mano en su hombro. Yo me senté 2 filas más atrás, mirando el reloj de bolsillo. En la palma de mi mano. Después del servicio, Diane me apartó en el estacionamiento. Yo me encargaré de todo lo relacionado con la herencia de tu abuela, el papeleo, las cuentas. Tú concéntrate en terminar la escuela. Asentí. Estaba de luto. Estaba agotada. Confiaba en ella. 3 meses después me gradué con una licenciatura en Ciencias de la Computación y una subespecialización en Gestión de la Cadena de Suministro. Diane no vino a la ceremonia. Dijo que el viaje era demasiado largo. Derek estaba ocupado. Glenn tenía un evento de trabajo. Crucé ese escenario sola, con mi diploma en una mano y el reloj de bolsillo de Ruth en el otro. 2 semanas después, conseguí un trabajo en una empresa de logística de la cadena de suministro en Atlanta. El salario inicial era de $38,000 al año. En ese momento no lo sabía, pero mi madre ya había empezado a gastar lo que era mío. El negocio de Derek duró 11 meses. Abrió una tienda de muebles en línea el año después de mi graduación. Mesas de comedor a medida, estanterías de madera reciclada, el tipo de cosas que se ven bien en una página web pero que requieren verdadera artesanía y gestión de inventario, ninguna de las cuales. Derek nunca había mostrado interés en nada. En 6 meses, debía $47,000. Facturas de proveedores, un contrato de alquiler de un almacén que no podía rescindir, deudas de tarjetas de crédito que le había ocultado a su esposa. Una noche, Diane llamó a Glenn a la cocina. Esto lo supe más tarde, reconstruyendo la historia a partir de los registros bancarios y una conversación sincera con Margot. Ella le dijo a Glenn que tenían que ayudar a Derek. Lo iba a perder todo. Glenn hizo la pregunta obvia, ¿con qué dinero? Diane no respondió de inmediato. Abrió una carpeta en la cocina. En el mostrador estaba el documento fiduciario que Ruth había establecido 3 años antes de su muerte. Un fideicomiso revocable simple con $40,000 destinados a mí para educación, vivienda o un negocio propio. Ruth había nombrado a Diana como fideicomisaria porque confiaba en su hija. Fue el mayor error que jamás cometió. Diana se puso en contacto con el administrador del fideicomiso. Presentó la documentación alegando una emergencia médica para el beneficiario. Firmó como fideicomisaria. Los $40,000 se transfirieron a una cuenta corriente y luego al negocio de Derek. Deudas en menos de 72 horas. Nadie me lo dijo, ni Diane, ni Glenn, ni Derek, quien aceptó el dinero como aceptaba todo, como algo que se le debía. El fideicomiso estaba vacío antes de que yo supiera que existía. La cuidadosa planificación de Ruth, sus 31 años declarando impuestos y ahorrando dinero, su silenciosa promesa de que se había encargado de todo, todo se disolvió en el fallido sitio web de muebles de Derek, y yo no tenía ni idea. 2 años después de empezar mi trabajo en Atlanta, empecé a pensar en la herencia de Ruth. No porque nadie me lo dijera,
porque me iba lo suficientemente bien en el trabajo como para empezar a pensar en comprar un pequeño apartamento, y recordé que Ruth había dicho que se había encargado de todo. Llamé a Diane un sábado por la mañana. Mamá, la abuela me dejó algún documento. Una cuenta de ahorros, tal vez. Una vez mencionó que había abierto algo. Hubo una pausa. De esas pausas que duran 3 segundos, pero que lo dicen todo. Tu abuela no dejó nada importante, Tori. Tenía facturas médicas. Ya sabes cómo es. Sí, sabía cómo era. Ruth había gozado de buena salud toda su vida hasta el derrame cerebral. No tenía deudas médicas. Tenía un garaje lleno de archivadores organizados y fama de pagar todas las facturas en 48 horas. Algo no cuadraba. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo llamadas que probablemente debería haber hecho años antes. La oficina de sucesiones del condado, el banco de Ruth y finalmente, un abogado especializado en sucesiones llamado David Fels, que cobraba $150 por una consulta de 30 minutos. David encontró el fideicomiso en 20 minutos. $40,000. Beneficiaria, Victoria Ingram. Fideicomisaria. Diane Ingram Holt. Estado completamente dispersa. ¿Dispersa por qué? Pregunté. Emergencia médica. Eso es lo que dice el papeleo. Me senté en su oficina durante mucho tiempo después de que dijera eso. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, sosteniendo el reloj de bolsillo de Ruth en mi regazo, haciendo los cálculos. $40,000. 11 meses de la tienda de muebles de Dererick. Una emergencia médica que nunca ocurrió. Llamé a mi madre esa noche. No contestó. Contestó la segunda vez que llamé 3 días después. Le dije que sabía del fideicomiso. Le dije que había hablado con un abogado. Le pregunté directamente a dónde había ido el dinero. Tori, estás convirtiendo esto en algo que no es. Volé a casa ese fin de semana. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Diane solía enumerar los logros de Dererick mientras yo comía en silencio. Glenn estaba allí. Dererick estaba allí. Diane los había llamado a ambos. 3 contra 1. Debería haberlo esperado. ¿Cómo te atreves a acusarme de robar? Dijo Diane con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Después de todo lo que sacrifiqué cuando tu abuela estaba enferma. La abuela no estaba enferma. Dije que había tenido un derrame cerebral. Murió el mismo día. Glenn puso la mano sobre la mesa. Tu madre ha hecho todo por ti, Tori. Todo. Miré a Glenn. 24 años. Y esa fue la mayor convicción que jamás había escuchado en su voz. Estaba defendiendo la mentira. No yo. Nunca yo. Derek se recostó en su silla. Siempre lo conviertes todo en una cuestión de dinero. Es agotador. Miré a mi hermano, el hombre que había tomado $40,000. Que mi abuela había reservado para mí, lo gastó en un negocio que arruinó y nunca lo mencionó. 3 personas, una mesa, un frente unido. Entendí entonces que no iba a ganar esa discusión. Ni aquí, ni con ellos. Las probabilidades estaban en mi contra. Me levanté de la mesa. Doblé la servilleta y salí por la puerta principal. No di un portazo. No me despedí. Simplemente me fui. Esa fue la última vez que hablé con mi madre en 2 años. 3 meses después de salir de esa cocina, llegó un correo electrónico de Jonas Bremer. Jonas era un ingeniero de logística alemán al que había conocido en una conferencia sobre la cadena de suministro en Chicago el año anterior. Habíamos pasado 45 minutos discutiendo sobre algoritmos de optimización de rutas en el bar de un hotel. Se acordó de mí. Estamos construyendo algo en Berlín, escribió. Equipo pequeño, gran problema. Necesito a alguien que piense en sistemas. ¿Te interesa? El puesto era el de empleado número 7 en una startup llamada Ruth Fowl. El sueldo era inferior al que ganaba en Atlanta. El paquete de acciones era generoso,
Pero las acciones en una empresa de 7 personas son solo un número en papel hasta que deja de serlo. Dije que sí en 48 horas. Vendí mi coche. Hice 2 maletas. Cancelé mi contrato de alquiler en Atlanta y reservé un vuelo de ida a Berlín para la segunda semana de enero. Antes de irme, hice 3 cosas. Bloqueé el número de teléfono de mi madre. Bloqueé el número de teléfono de Dererick. No bloqueé el de Glenn porque Glenn nunca me había llamado en su vida y no esperaba que lo hiciera. El único contacto familiar que mantuve fue con la tía Margot, la hermana menor de Diane. Margot tenía 52 años, era una maestra jubilada de Savannah y lo más parecido a una persona razonable en el círculo de Ingram. Intercambiábamos correos electrónicos cada pocas semanas, breves y superficiales. El trabajo iba bien. El tiempo era bueno. Nada que pudiera llegar a oídos de Diane. No le dije a mi madre que me iba del país. Había perdido el derecho a saberlo. La mañana en que volé me senté en la puerta de embarque del aeropuerto Hartsfield-Jackson, con mi pasaporte en una mano y el reloj de bolsillo de Ruth en la otra. Tenía 26 años y no poseía nada más que 2 maletas y un reloj de latón que no daba la hora. Fue suficiente. Esta es la parte que no supe hasta mucho después. La cuento ahora porque necesitas entender lo que estaba sucediendo al otro lado del océano mientras reconstruía mi vida. La primera vez que alguien le preguntó a Diane dónde estaba, fue la tía Dorothy. Dorothy era la hermana mayor de Ruth, de 81 años, tan lúcida como una auditora fiscal, y el tipo de mujer que hacía preguntas directas. Llamó a Diane 2 semanas después de que me fui. ¿Dónde está Tori? Llamé a su número de Atlanta. Es desconectada. Diane podría haber dicho cualquier cosa. Podría haber dicho, me mudé. Podría haber dicho, acepté un trabajo en el extranjero. Podría haber dicho la verdad. Que su hija se marchó después de descubrir que el fondo fiduciario estaba vacío. En cambio, lloró. Y luego dijo 5 palabras que me perseguirían a través de un océano, y hasta 60 buzones de correo. Está recibiendo la ayuda que necesita. Dorothy hizo una pausa. ¿Qué tipo de ayuda? Rehabilitación. La voz de Diane se quebró. Justo a tiempo. Tiene un problema, Dorothy. Nos enteramos. El año pasado. Glenn y yo lo hemos estado manejando en privado. En una semana, toda la familia lo sabía. Diane se lo contó a Marco. Glenn lo confirmó en una comida compartida de la iglesia. Derek publicó en el chat familiar. Por favor, tengan a mi hermana en sus oraciones. Está pasando por un momento difícil. Las cartas comenzaron a llegar a la casa de Diane en el transcurso del mes. Tarjetas con bordes florales. Notas escritas a mano en papel rayado. Querida Tori, estamos pensando en ti. Querida Tori, no hay vergüenza en pedir ayuda. Querida Tori, tu madre es muy valiente por ser honesta sobre esto. Diane las coleccionó todas. Las apiló en una caja de zapatos en el estante de mi antiguo dormitorio. 14 cartas en total. Nunca reenvió ninguna. Berlín en enero se sentía como llegar a un planeta diferente. El apartamento estaba en un 3er piso sin ascensor en Kreuzburg. Una habitación, una cocina del tamaño de un armario y una ventana que daba a un patio donde alguien tocaba el acordeón a horas intempestivas. La calefacción funcionaba de forma intermitente. La ducha tardaba 4 minutos en producir agua caliente. Me encantó al instante. Ruth Forge operaba desde un almacén reconvertido en MIT. Ladrillo visto, suelos de hormigón, 7 escritorios apiñados en círculo. Jonas había escrito el algoritmo de enrutamiento original en una pizarra blanca que ocupaba toda una pared. La pizarra seguía allí cuando llegué. Fórmulas medio borradas, manchas de café en las esquinas. El equipo era pequeño y serio. Otros 2 ingenieros, un diseñador de producto, un jefe de ventas y Jonas. Nadie me preguntó por mi familia. Nadie me preguntó de dónde venía ni por qué. Me fui. En Berlín, la gente respetaba el silencio. Daban por sentado que tenías tus razones. En mi segundo día, Jonas me explicó la deuda técnica en el código fuente. Era significativa.
3 años de parches apilados sobre una arquitectura central que había sido construida para un producto completamente diferente. Necesitamos reconstruir, dijo. Necesito a alguien que pueda pensar en esto como una cadena de suministro. Entrada, salida, flujo. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a mapear dependencias. Sentí que era el primer trabajo real que había hecho en meses en Berlín. No era la hija difícil de Diane. No era la hermana inoportuna de Derek. No era la chica cuyo dinero de la abuela desapareció. Era simplemente Tori, la empleada número 7, la que se quedaba hasta tarde y hacía buenas preguntas. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Los primeros 6 meses en Berlín fueron los más solitarios de mi vida. Trabajaba de 14 a 18 horas al día. No porque nadie me lo pidiera, sino porque el código lo requería y porque estar sentada sola en mi apartamento con nada más que un reloj de bolsillo de latón y una sola lámpara eran peores. Comía lo mismo casi todos los días. Kebab dona del puesto en la estasa iraní. 350 euros. El hombre que lo atendía empezó a reconocerme por mi pedido. Cebolla extra sin salsa, agua con gas. Aprendí alemán lentamente lo suficiente para comprar comida, leer letreros de la calle, dar las gracias de una manera que no hiciera que la gente se sintiera mal, no lo suficiente para tener una conversación real. Por la noche me sentaba en el suelo de mi apartamento con la espalda contra la pared y sostenía el reloj de bolsillo de Ruth. Me giraba, lo sostuve en mis manos y pasé el pulgar por las iniciales grabadas en la parte posterior. El reloj no había dado la hora en años, pero aún así le di cuerda. El tic-tac era lo más parecido a una compañía. Pensaba constantemente en Ruth, en lo que diría si pudiera verme, si estaría orgullosa o preocupada, si sabría al final qué haría Diane con el fideicomiso. No lloré. Ya había llorado bastante en Atlanta. En Berlín trabajé. Una noche recibí un correo electrónico de Margot. Todos te extrañan. Tu madre dice que estás bien. Leí esa frase 3 veces. Mi madre dice que estás bien. ¿Qué le había dicho a Margot sobre mi rehabilitación? Que me estaba recuperando. Casi respondí preguntando, pero me contuve. No estaba listo para abrir esa puerta. Cerré mi computadora portátil y volví a dar cuerda al reloj. 8 meses después, Ruth Fowry casi muere. Nuestro cliente más importante, una red alemana de entrega de paquetes, rescindió su contrato tras una fusión con un competidor. Eso representó el 60% de nuestros ingresos, desaparecidos en una sola conferencia. Llamada. La junta le dio a Jonas 4 meses para demostrar crecimiento o cerrar. Jonas convocó una reunión de equipo en el almacén a las 7 de la mañana. Se paró frente a la pizarra, borró todo y tomó un marcador. Tenemos 2 opciones. Encontramos 3 nuevos clientes que quieran lo que ya construimos, o construimos algo que nadie más tiene. Había estado pensando en esto durante semanas. El sistema de raíces heredado que teníamos estaba bien para grandes flotas, pero la verdadera brecha en el mercado era la entrega de última milla. El tramo final desde del almacén a la puerta de casa. Nadie lo había resuelto de manera eficiente. Las rutas eran demasiado complejas. Las variables demasiado impredecibles, el clima, el tráfico, la disponibilidad del cliente y las devoluciones. Levanté la mano. Tengo una idea. Pasé los siguientes 45 minutos en la pizarra dibujando una arquitectura que había estado esbozando en mi cuaderno durante 3 meses. Un modelo de aprendizaje automático entrenado con datos de entrega reales superpuesto a un solucionador de restricciones que ajustaba las rutas en tiempo real. Era la intersección de todo lo que había aprendido en la cadena de suministro. Y todo lo que había construido en Berlín. Jonas miró fijamente la pizarra. La sala estaba en silencio. ¿Cuánto tiempo tardaremos en construirlo?, preguntó. 4 meses. Si consigo un ingeniero más, me dio 2. Empezamos a reconstruir esa misma tarde. 4 meses después teníamos un prototipo funcional. A las 6 semanas del lanzamiento, 3 nuevos clientes firmaron. Los ingresos se duplicaron. La junta directiva extendió la financiación por 18 meses. Jonas me llamó a su oficina un viernes. Dijo que quería hablar sobre mi cargo.
Quiero que seas cofundador. Y circuito, dijo Jonas. Deslizó un documento sobre su escritorio. Reestructuración de capital, 12% de propiedad, asiento de observador en la junta, mi nombre en el registro de la empresa junto al suyo. Leí cada página, no porque no confiara en Jonas, sino porque Ruth me había enseñado que hay que leer cada página siempre. Sin excepciones. Lo firmé en el mismo almacén donde había empezado como empleado número 7. La pizarra blanca detrás de Jonas todavía tenía rastros del algoritmo original que había escrito 3 años antes debajo de mis bocetos de arquitectura, antiguos y nuevos, capas superpuestas. Esa noche le envié un correo electrónico a Margot. Lo mantuve breve como siempre. El trabajo va muy bien. Conseguí una especie de ascenso. ¿Cómo estás? Margot respondió a la mañana siguiente. Oh, Tori, me alegro mucho. Tu madre estará aliviada. Dejé de desplazarme, lo leí de nuevo. Tu madre estará aliviada. ¿Qué quieres decir con aliviada? Le respondí. Pasaron 20 minutos, luego 1 hora. Entonces Margot respondió, y su mensaje fue más corto de lo habitual. Solo quiero decir que se preocupa por ti. Ya sabes cómo es. Sí, sabía cómo era. Ese era el problema. Diane no se preocupaba. Diane se las arreglaba. Se las arreglaba con Glenn. Se las arreglaba con Derek. Se las arreglaba con la lista de tarjetas navideñas. Y se las arreglaba con la versión de la realidad que la hacía parecer la mejor madre del lugar. Algo andaba mal. Lo sentía como se siente un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Aún no era visible. Pero ahí cerré mi correo electrónico. Volví al trabajo. Pero seguía pensando en esa palabra. Aliviada. Como si mi madre supiera algo sobre mi situación que yo no. Antes de contarte lo que dijo la tía Margot, luego dijo, si alguna vez has sido la única persona en tu familia cuya historia fue reescrita sin tu permiso, deja un comentario. Quiero saber de ti. Y si es la primera vez que estás aquí, suscríbete. No querrás perderte lo que sucede en esa fiesta de aniversario. 3 semanas después de ese intercambio de correos electrónicos, Margot me envió un paquete. No un correo electrónico, sino un paquete físico reenviado desde su dirección en Savannah a mi apartamento en Berlín por correo internacional. Llegó en un sobre acolchado de Manila con demasiado cinta. Dentro había 14 cartas, tarjetas con flores prensadas en las portadas, notas manuscritas en papel rayado, una tarjeta de pésame con una paloma, una postal del tío Frank con letra negra inclinada hacia la derecha, una carta de 2 páginas de la tía Dorothy en papel color crema que olía ligeramente a lavanda. Todas y cada una estaban dirigidas a mí. Todas y cada una habían sido enviadas a la casa de Diane, y todas y cada una contenían alguna versión del mismo mensaje. Querida Tori, rezo todas las noches por tu recuperación. Querida Tori, no hay vergüenza en pedir ayuda. Querida Tori, tu madre es tan fuerte. No sé cómo lo hace. Me senté en el suelo de mi apartamento a las 2 de la mañana, leyéndolas una por una. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era uniforme. Pero algo dentro de mi pecho se había quedado muy silencioso. Como cuando una habitación se queda en silencio antes de que alguien hable. Margot había incluido una nota. 3 frases. Las encontré en tu antigua habitación cuando visité a Diane el mes pasado. Ella nunca te las envió. Tori, tu madre sigue diciendo que está recibiendo la ayuda que necesita. Pero, ¿de verdad estás en rehabilitación? 14 cartas. 14 personas que pensaban que era drogadicto y ninguna me lo había preguntado. Dejé las cartas en el suelo, una al lado de la otra, como pruebas en un caso que no sabía que estaba construyendo. Llamé a Margot por videollamada a la mañana siguiente. Eran las 9 de la mañana en Berlín, las 3 de la madrugada en Savannah, y Margot contestó al segundo timbrazo porque ya estaba despierta esperando. Vio primero mi cara y luego la oficina detrás de mí, monitores, pizarras blancas, un escritorio de pie con una taza de café que decía Ruth Fowler. En letras azules. Oh, Dios mío, dijo. Estás en el trabajo. Estoy en el trabajo, tía Margot.
He estado trabajando los últimos 18 meses en Berlín en una empresa de tecnología. Se llevó la mano a la boca. ¿No estás en rehabilitación? Nunca he estado en rehabilitación. Nunca he consumido drogas. Ni una sola vez en mi vida. Margot comenzó a llorar. No de forma teatral como lloraba Diane. De esa forma en la que te tiemblan los hombros y no puedes parar. Me contó todo. Como Diane había. Llamó primero a Dorothy, luego a Margot, luego al tío Frank, luego a los vecinos. Como Glenn lo había confirmado en una comida compartida de la iglesia. Como Dererick había publicado en el chat familiar pidiendo a todos que rezaran. Lo decía en cada cena familiar. Margot susurraba, Acción de Gracias, Navidad, Brunche, Pascua. Cada vez que alguien preguntaba por ti, ponía esa cara y decía que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. 2 años, cada festividad, cada reunión, las mismas 5 palabras pronunciadas con el mismo temblor en la voz. Pregunté Margot, una pregunta. Alguien intentó contactarme directamente. Alguien me llamó por teléfono, me envió un correo electrónico. Margot guardó silencio durante un buen rato. Diane nos dijo que no lo hiciéramos. Dijo que el centro de tratamiento recomendaba no tener contacto con el exterior durante la recuperación. Asentí. Claro que sí. Mi madre no solo había mentido sobre mí. Había construido un muro alrededor de la mentira para que nadie pudiera treparlo y encontrar la verdad. No le digas a mi madre que hablaste conmigo, Margot. Todavía no. Lo siguiente que hice fue llamar a David Fels, el abogado de la herencia en Atlanta. No había hablado con él en 2 años, pero se acordó de mí. Se acordó del fideicomiso. Necesito que vuelvas a buscar los registros de distribución. Dije específicamente el código de motivo en el formulario de liberación. David volvió a llamar en 48 horas. Emergencia médica. El formulario dice emergencia médica para el beneficiario. Ese eres tú. Sé que soy yo. No hubo ninguna emergencia médica. Estoy mirando la fecha. David dijo que la distribución se procesó 11 meses antes de que tu madre comenzara a decirle a la gente que estabas en rehabilitación. Hice los cálculos mentalmente. El negocio de Dererick fracasó primero. Diane tomó el dinero del fideicomiso para pagar sus deudas, alegando una emergencia médica que nunca ocurrió. Luego, meses después, cuando desaparecí y la gente empezó a hacer preguntas, se inventó la historia de la rehabilitación. Pero lo peor fue esto, la mentira de la rehabilitación no era solo una tapadera para mi ausencia. Era una justificación retroactiva para la distribución del fideicomiso. Si Tori era drogadicta, entonces, por supuesto, hubo una emergencia médica. Si Tori necesitaba rehabilitación, entonces, por supuesto, el dinero se gastó en tratamiento. La mentira protegió el robo. El robo financió la mentira. Mi madre había construido un círculo vicioso. Un crimen explicaba el otro. Y mientras nadie me hablara directamente, todo se mantenía unido como una caja fuerte. Me senté en mi escritorio en la oficina de Ruth Ford después de esa llamada. El resto del equipo se había ido a casa. El almacén estaba a oscuras excepto por mi monitor. Miré fijamente el mapa logístico en mi pantalla. Rutas, nodos y flujo, todo optimizado. El teléfono de mi madre aún no había sonado, pero empecé a comprender la estructura de lo que ella había construido. Y sabía cómo se derrumbaban las estructuras. Podría haber hecho 100 cosas. Podría haber llamado a cada persona de esas 14 cartas y haberles dicho la verdad. Podría haber publicado en redes sociales capturas de pantalla, extractos bancarios, una cronología de cada mentira que mi madre había contado. Podría haber volado a casa y confrontarla delante de toda la familia. No hice nada de eso. No porque tuviera miedo, no porque fuera débil, sino porque había pasado 26 años intentando que mi madre me viera y ya no podía más. Actuaba para alguien que ya había decidido quién era yo. En cambio, le pedí a David Fels que enviara una carta de demanda formal, con membrete legal y correo certificado. En ella se indicaba que la distribución del fideicomiso era fraudulenta, que no había ocurrido ninguna emergencia médica y que Diane tenía 45 días para comenzar a reembolsar los $40,000 completos. Eso fue todo.
Ni llamadas telefónicas, ni reuniones familiares, ni lágrimas en la mesa de la cocina. Solo documentación, solo proceso, solo la verdad escrita y firmada. Tomé la pila de cartas de lástima y las guardé en una caja de cartón debajo de mi cama. Todas menos una, la carta de Dorothy, la de 2 páginas, en papel color crema. La doblé y la metí en mi cartera, detrás de mi tarjeta de transporte. No sabía por qué la guardaba. No entonces, pero una parte de mí comprendía que llegaría el día en que la necesitaría. Cuando una sala llena de gente tendría que ver la letra de una mujer de 81 años a quien la persona en la que más confiaba le había dicho que su sobrina nieta era drogadicta. El trabajo continuó. Se envió la carta de reclamación. Diane no respondió. No le di seguimiento. Ya no había nada que decirle a alguien que había decidido no escucharme. 8 meses después de que la carta de reclamación quedara sin respuesta, Rutherford cerró su ronda de financiación Serie B $47 millones liderados por un fondo de capital riesgo con sede en Berlín y coinversión de un conglomerado logístico de los Países Bajos. Nuestra plataforma de última milla operaba ahora en 11 ciudades de Alemania, Austria y la región del Benelux. Habíamos pasado de 7 empleados en un almacén a 93 en 3 oficinas. Yo tenía 31 años. Y mi nombre figuraba en el 12% de una empresa valorada en $47 millones. La semana siguiente al anuncio de la financiación, Jonas me reenvió un correo electrónico. Un periodista de Forbes Europa quería hacer un perfil de la empresa. En concreto, el periodista quería entrevistar al cofundador que reconstruyó la plataforma desde cero durante el giro casi fatal. Ese era yo. Jonas me miró desde el otro lado de la oficina. Quieren fotos, nombre completo, todo. Saldrá en la edición impresa y en línea. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Un artículo con mi nombre completo y mi fotografía serían visibles para cualquiera que me buscara. Mi madre, mi hermano, todos mis primos y tías que habían enviado una tarjeta de pésame a un drogadicto que no existía. Miré el reloj de bolsillo de Ruth sobre mi escritorio. Había empezado a guardarlo allí después de la serie A, apoyado contra mi monitor como una brújula de latón apuntando a algún lugar que no podía nombrar. ¿Es eso un problema?, preguntó Jonas. No, dije. Ya no es un problema. Acepté la entrevista esa tarde. No llamé. Margot. No advertí a nadie. No había planeado esto como venganza, exposición o reivindicación. Simplemente dejé de esconderme de una mentira que nunca conté. Si la verdad iba a salir a la luz, saldría a su debido tiempo. No a mi manera, no a la de Diane, solo a la de los hechos. La entrevista de Forbes tuvo lugar un miércoles por la tarde en nuestra sede de Berlín. La periodista se llamaba Clara Reinhardt. Era minuciosa, profesional y hacía el tipo de preguntas que te hacían pensar antes de responder. El fotógrafo se instaló en la esquina de la oficina, luz natural que entraba por las ventanas del almacén. Me pidieron que me parara cerca de la pizarra, la original, todavía cubierta con la letra de Jonas y mis diagramas de arquitectura superpuestos. Clara me preguntó sobre mi trayectoria. Le di la versión verdadera y completa sin dramatizar. Crecí en Georgia, estudié informática, trabajé en logística de la cadena de suministro en Atlanta, me mudé a Berlín para construir algo. Me preguntó qué me motivaba. Dije, eficiencia, la capacidad de reducir desperdicio en un sistema, para hacer que algo funcione más limpio y rápido que antes. Ella lo anotó. Preguntó si mi familia me apoyaba. Hice una pausa de exactamente 1 segundo. Mi abuela sí. Falleció hace unos años. Ella me enseñó todo lo que sé sobre cómo funciona el dinero. El fotógrafo me pidió que mirara hacia la ventana. Clic, clic, clic. Me pregunté brevemente cómo se verían esas fotos en una página, si se parecerían a alguien que había pasado 2 años siendo descrito como una adicta a las drogas por su propia madre. La entrevista duró 90 minutos. Clara me estrechó la mano al final y dijo que el artículo saldría en el próximo número de Forbes Europa en la sección 30 menores de 35. Impreso y digital. Mi nombre completo, mi foto, la historia de la empresa. El periodista preguntó qué me motivó. Dije, eficiencia. La verdad era algo que no podía explicar en una revista. El artículo se publicó un martes por la mañana,
a las 8:45 hora de Europa Central. Sé la hora exacta porque estaba sentada en mi escritorio estaba tomando una taza de café cuando empezaron a llegarme las notificaciones de LinkedIn. Primero 1, luego 5, luego 40. Para la hora del almuerzo, tenía más de 300 solicitudes de conexión y una docena de correos electrónicos de personas que nunca había conocido felicitándome por el artículo. La edición impresa llegó a los kioscos 2 días después. Mi fotografía estaba en la portada de la sección, de pie junto a la pizarra, con los brazos a los lados, mirando hacia la ventana. El titular decía, la ingeniera silenciosa que reconstruyó una startup moribunda y la convirtió en un gigante de la última milla. Leí el artículo una vez. Clara había hecho un trabajo minucioso. Se centró en la tecnología, el giro, las cifras de crecimiento. Mencionó brevemente mi experiencia. Pueblo pequeño de Georgia, licenciatura en informática, experiencia en la cadena de suministro en Atlanta. Citó a Jonas diciendo, el solucionador de problemas más disciplinado con el que he trabajado. No mencionó a mi familia. ¿Por qué lo harían? Revisé mi correo electrónico personal alrededor del mediodía. Nada de Diane. Nada de Glenn. Nada de Derek. No esperaba nada. No seguían a Forbes Europa. Pero a la 1:17 por la tarde, recibí un mensaje de texto de Margot. Tori, acabo de verlo. Oh, Dios mío. Me quedé mirando la pantalla. Margot no leía Forbes. Alguien se lo había compartido, lo que significaba que alguien de la familia lo había visto, lo que significaba que el reloj había empezado a correr. 5 minutos después, Margot envió un segundo mensaje. Solo una línea. La fiesta de aniversario de tu madre es este sábado. Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Miré el reloj de bolsillo de Ruth apoyado contra el monitor. El segundero estaba congelado como había estado durante años. Pero en algún lugar de Georgia, algo había empezado a moverse. La fiesta del 25 aniversario de bodas de Diane y Glenn estaba programada para el sábado. El artículo de Forbes se publicó el martes. Eso dejaba 4 días para que Internet hiciera lo que hace Internet. Margot me llamó esa noche. Está por todo LinkedIn. Becca lo compartió. Frank lo compartió. Alguien de la oficina de Glenn lo compartió. ¿Han atado cabos? Pregunté. Todavía no. Pero Tori, la fiesta. 60 personas. Todas las mismas personas que piensan que estás en rehabilitación. Tu madre lleva diciéndoselo 2 años. Me quedé pensando en eso un momento. 60 invitados, fiesta de aniversario, champán, guirnaldas de luces, una pancarta en el jardín, y en algún momento entre los aperitivos y los brindis, alguien iba a sacar su teléfono y decir, espera, eres Tori. ¿Te invitaron? Margot preguntó, no, por supuesto que no. Se supone que estás en tratamiento. Hizo una pausa. ¿Vas a venir? No lo había pensado. De verdad que no. No tenía ningún plan de. Volé a Georgia. No tenía ningún plan para entrar en esa fiesta y revelar nada. El artículo de Forbes era sobre mi trabajo. No era un arma. No estaba diseñado para avergonzar a nadie. Pero Margot dijo algo que cambió mi forma de pensar. Tori, no necesitas una invitación. Necesitas una entrada. Me quedé callada un buen rato. No voy a armar un escándalo, Margot. No tendrás que hacerlo. El artículo ya lo hizo por ti. Reservé un vuelo esa noche de Berlín a Atlanta nocturno, llegando el viernes por la mañana. No le dije a Jonas a dónde iba. No se lo dije a nadie. Simplemente saqué mi maleta y empecé a empacar. Un blazer, una blusa, el reloj de bolsillo de Ruth, y la carta de Dorothy todavía doblada en mi billetera. El hotel estaba a 6 millas de la casa donde crecí. Un Holiday Inn cerca de la autopista interestatal con cortinas delgadas y un estacionamiento que olía a asfalto caliente. Me registré el viernes por la mañana, dormí hasta el mediodía y pasé la tarde sin hacer absolutamente nada. Planché mi blusa en la habitación del hotel, algodón blanco sin estampado. Extendí el blazer gris que había comprado en Berlín para reuniones de la junta directiva.
Pantalones negros, zapatos planos sencillos. Me até el reloj de bolsillo de Ruth a la muñeca con la correa de cuero que había comprado en Kreuzburg. Ahora parecía más una pulsera que un reloj, pero cualquiera que conociera a Ruth lo reconocería. No traje carpetas con pruebas. No traje copias impresas de la distribución del fondo fiduciario. No traje un abogado, ni un discurso, ni una lista de quejas. No iba a demostrarle nada a nadie. No iba a pararme frente a 60 personas y recitar lo que mi madre había hecho. Simplemente iba a aparecer. Eso era todo. La verdad ya estaba publicada. Tenía un titular, una fotografía y una tirada de 400.000 lectores. No necesitaba decir ni una palabra. Esa tarde pasé lentamente en coche por delante de la casa, como un extraño de paso. La pancarta ya estaba colocada. Felices 25 años, Diane y Glenn, en letras plateadas en el porche. Sillas plegables apiladas en la entrada, una furgoneta de catering en el jardín lateral. Seguí conduciendo de vuelta al hotel. Pedí servicio de habitaciones, un sándwich de pavó y una botella de agua. Comí. Sentada al borde de la cama. Entonces llamé a Jonas. Deséame suerte. Se rió. No necesitas suerte, Tori. Tienes datos. Sonreí. Era la primera vez en 2 años. El sábado por la mañana se sentía como estar al borde de algo. No un precipicio, algo más tranquilo. Como el momento antes de abrir una puerta que no has abierto en años y ya no estás segura de cómo es la habitación. Me desperté a las 6, me duché, me vestí, me paré frente al espejo del hotel y me miré durante un buen rato. Pelo corto. Me había cortado el pelo. En Berlín. Un bob a la altura de la barbilla que Ruth habría aprobado. Ojos claros, manos firmes. No parecía alguien que hubiera estado en rehabilitación. No parecía alguien que necesitara cartas de lástima. Parecía alguien que había estado construyendo algo en un almacén al otro lado del mundo, que era exactamente lo que era. La fiesta estaba programada para las 6 de la tarde. Eso me daba 12 horas de espera. Las pasé mal dando vueltas por la habitación del hotel, releyendo el artículo de Clara Reinhardt sobre mi teléfono, revisando mi correo electrónico en busca de mensajes de Diane que nunca llegarían. A las 4 conduje hasta una cafetería a 3 cuadras de la casa. Me senté en el estacionamiento con el motor apagado. Observé a los vecinos pasar con platos cubiertos y bolsas de regalo. Vi la camioneta roja del tío Frank entrar en la entrada. Vi a Derek llegar con su esposa en un sedán plateado. Observé desde detrás de mis gafas de sol y no sentí nada dramático. Ni taquicardia, ni sudor en las palmas de las manos, solo una conciencia plana y clara de que estaba a punto de morir. Entrar en una habitación llena de gente que pensaba que yo era alguien que nunca había sido. A las 5:45 arranqué el coche, conduje 3 manzanas y aparqué en la calle, 2 casas más abajo. Respiré hondo, miré el reloj de bolsillo en mi muñeca y toqué la carta de Dorothy en mi cartera. Luego salí del coche. El patio trasero se veía exactamente como lo recordaba, solo que decorado. Manteles blancos sobre largas mesas plegables. Guirnaldas de luces que se cruzaban desde el porche hasta el roble. Una lista de reproducción de rock clásico suave. Sonaba música desde un altavoz en la barandilla. Una mesa de buffet junto a la cerca con bandejas de aluminio y un pastel de 3 pisos que decía 25 años de amor. 60 personas, tal vez más. Reconocí a la mayoría de ellos desde la puerta lateral donde estaba parado, todavía fuera de la vista. El tío Frank con su camisa de franela habitual sosteniendo una cerveza. La tía Dorothy con un cardigan azul, sentada en una silla de jardín con un plato de huevos al delineador en su rodilla. La prima Becca, de 24 años, revisando su teléfono. Diane estaba de pie cerca de la mesa del pastel, con un vestido azul marino y el cabello recién peinado. «Listo». Ella sostenía una copa de vino blanco y se reía de algo que dijo Glenn. Glenn llevaba chaleco y corbata, algo que nunca le había visto hacer. Parecía incómodo. Dererick estaba de pie junto a ellos, con el brazo alrededor de su esposa, como en una foto de campaña. Una vecina se inclinó hacia Diane. «¿Cómo está Tori?» «Ha mejorado».
El rostro de Diane adoptó la expresión que imaginaba que había practicado muchas veces. Ojos suaves, un ligero ceño fruncido, una sonrisa valiente. Todavía está recibiendo tratamiento. Intentamos no preocuparla. Los médicos dicen que está mejorando. Progreso, pero estas cosas llevan tiempo. La vecina asintió con simpatía. Eres una madre tan fuerte, Diane. Margot estaba sentada en el extremo de una mesa cerca de la puerta, picoteando un panecillo. No miraba a Diane. Miraba la puerta porque sabía que yo iba a venir y era la única. Empezó con Becca. Becca era la prima menor de la esposa de Dererick, de 24 años, coordinadora de marketing en Savannah, el tipo de persona que estaba en LinkedIn como la mayoría de la gente en Instagram. Estaba revisando su feed en el mesa de postres cuando se detuvo a mitad de la pantalla. Inclinó el teléfono y amplió una foto. Luego levantó la vista, miró a su alrededor y volvió a mirar la pantalla. Espera, le dijo a la mujer que estaba a su lado. Es esta Tori. La mujer se inclinó. ¿Qué? Tori Ingram, Forbes. Dice cofundadora de una empresa de logística en Berlín. Becca levantó el teléfono. El artículo de Forbes, mi foto, mi nombre impreso justo debajo del titular. La mujer tomó el teléfono, leyó durante 10 segundos y luego miró a Diane, que seguía charlando cerca del pastel, ajena a todo. En 3 minutos, 5 teléfonos más estaban en la pantalla. El tío Frank entrecerraba los ojos mirando su pantalla, sosteniéndola a la distancia de un brazo. Dorothy le había pedido a la persona que estaba a su lado que leyera el artículo en voz alta. 2 colegas de Glenn de la oficina del secretario del condado estaban buscando mi nombre en Google. Los susurros comenzaron en los bordes y se movieron hacia adentro como agua que llena una habitación desde los zócalos hacia arriba. Forbes Berlín. Es cofundadora. Valoración de $47 millones. Espera, pensé que ella estaba en rehabilitación. Esa última frase, casi podía oírla desde donde estaba, detrás de la verja. Las 6 palabras que significaban que la mentira de 2 años de Diane acababa de chocar con la realidad. Diane aún no se había dado cuenta. Estaba rellenando su copa de vino, pero Frank la miraba ahora, y su expresión había cambiado de casual a algo más duro, algo que parecía un cálculo matemático. Y entonces se abrió la verja lateral. No me apresuré. No hice ninguna pausa para crear expectación. Simplemente crucé la verja lateral como se entra en cualquier habitación. Un pie, luego el otro, firme. E incluso. Blusa blanca, chaqueta gris, pantalones negros. El reloj de bolsillo de Ruth en mi muñeca izquierda, el latón captando la luz del atardecer. 60 personas se volvieron para mirarme. Algunos me reconocieron de inmediato. Algunos tardaron un momento. Unos pocos no tenían idea de quién era yo. Los amigos del trabajo de Glenn, los vecinos que se habían mudado después de que me fui. Pero la gente que me conocía, las tías, los tíos, los primos que habían firmado esas cartas, se quedaron mirando. El tío Frank dejó su cerveza. El tenedor de Dorothy se detuvo a medio camino de su boca. Becca levantó su teléfono de nuevo, mirando alternativamente la foto de Forbes y a la mujer de pie en el jardín. La música seguía sonando. Ese detalle se me quedó grabado. Bruce Springsteen en el altavoz, cantando sobre días de gloria mientras 60 personas intentaban descifrar por qué la drogadicta parecía recién salida de la portada de una revista. Diane me vio la última. Estaba de espaldas hablando con el vecino sobre el pastel. Se giró porque el jardín se había quedado en silencio. Y cuando me vio, la copa de vino en su mano tembló. No se cayó, tembló. Tori. Caminé hacia ella, no rápido, no fui lento. Me detuve a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para que no pudiera alcanzar mi brazo. Hola, mamá. Feliz aniversario. 60 personas me miraron fijamente. Ninguna esperaba ver a un drogadicto con un blazer. Diane abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Miró a Glenn. Glenn miró al suelo. Me quedé quieto y esperé. Me había vuelto muy bueno esperando. El tío Frank fue el primero en acercarse.
Caminó por el césped con la lenta deliberación de el hombre escogía sus palabras con cuidado. Tori, dijo, te ves maravillosa. Había confusión en su voz. Me miraba como se mira a alguien que debería estar en otro lugar. En algún lugar institucional. Gracias, tío Frank. He estado bien. ¿Has estado? Se detuvo. Becca apareció a su lado. Teléfono fuera. ¿Eres tú? Giró la pantalla hacia mí. Forbes Europa. Mi fotografía. El titular sobre Ruth Forge y la plataforma Lastmile. Dice que eres cofundadora de una empresa tecnológica en Berlín. Miré la pantalla como si la viera por primera vez. Sí, soy yo. La multitud se movió. La gente se acercó. Aparecieron 3 teléfonos más. Alguien leyó en voz alta. Tori Ingram, de 31 años, cofundó Ruth Forge después de unirse como la empleada número 7. Una mujer de la oficina de Glenn levantó la vista de su teléfono. Espera, es ella. La que estaba aquí. Se detuvo, pero todos oyeron lo que casi dijo. El teléfono de Diane vibró en su bolso sobre la mesa. Luego vibró de nuevo. Un colega de Glenn acababa de enviarle el enlace del artículo por mensaje de texto. Un vecino se lo había reenviado desde LinkedIn. Su teléfono estaba comenzando la maratón de 3 días que no terminaría. Diane miró a Glenn. Su rostro se había puesto pálido de una manera que el maquillaje no podía disimular. La mandíbula de Glenn estaba tensa. Se sujetaba el botón del chaleco como un hombre preparándose para un impacto. Dererick dio un paso al frente. ¿Qué está pasando? Todavía no había revisado su teléfono. No lo sabía. Revisa LinkedIn, dijo Becca. No miró a Derek cuando lo dijo. Todavía me estaba mirando a mí. Dorothy se levantó de su silla de jardín. Lo hizo lentamente como suelen hacerlo las mujeres de 81 años, pero no había nada de fragilidad en la expresión de su rostro. Diane, dijo, su voz resonó por todo el patio. La música se había detenido. Alguien había apagado el altavoz. Diane, nos dijiste que estaba en rehabilitación. El patio quedó en silencio. No un silencio incómodo. Un silencio de juzgado. Diane comenzó a negar con la cabeza. Dorothy estaba tratando de protegerla. Nos dijiste que está recibiendo la ayuda que necesita. La voz de Dorothy no vaciló. Durante 2 años, Diane, cada vacaciones, cada llamada telefónica, está recibiendo la ayuda que necesita. Esas fueron tus palabras exactas. Metí la mano en mi billetera. Mis dedos encontraron la carta. Papel color crema doblado en 3 partes. La letra de Dorothy. La abrí y la sostuve para que Dorothy pudiera verla. Querida Tori, leí una línea, solo una. Rezo todas las noches por tu recuperación. Dorothy miró la carta. Luego miró a Diane. Luego volvió a mirarme. Nunca he estado en rehabilitación, tía Dorothy. Mi voz era firme, tranquila, el mismo volumen que he usado en reuniones de la Junta. Nunca he consumido drogas, ni una sola vez. Estaba en Berlín construyendo una empresa. Nadie habló. Las luces de cadena se balanceaban con la brisa. El teléfono de Diane vibró de nuevo en su bolso y otra vez. Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. No lo entiendes. Estaba tratando de proteger a esta familia. Simplemente te fuiste, Tori. Te fuiste. Y todos hacían preguntas y yo no sabía qué decir. Podrías haber dicho, me mudé. Esa frase cayó como una piedra en agua quieta. Simple, objetiva, devastador. Porque podría haberlo hecho. Podría haber dicho, acepté un trabajo. Podría haber dicho, me fui al extranjero. Podría haber dicho la verdad. Pero la verdad no hacía que Diane pareciera una madre valiente y abnegada. La verdad hacía que Diane pareciera una mujer cuya hija se había marchado. Y Diane no podía soportarlo. Así que eligió la rehabilitación. Eligió convertirme en una historia aleccionadora en lugar de una persona que se había ido. Diane se volvió hacia Glenn. Su rostro se desmoronaba como una estructura se derrumba.
No todo a la vez, pero en etapas, una viga de soporte a la vez. Di algo, Glenn. Glenn se quedó allí con las manos a los lados. Abrió la boca. La cerró. Miró al suelo y siguió mirándolo. 25 años asintiendo y sirviéndote helado. Y este era el momento en que finalmente se acabó. No dijo nada. Derek dio un paso al frente. Tori, esta es la fiesta de mamá y papá. La estás arruinando. El tío Frank se volvió hacia él tan rápido que Becca dio un paso atrás. Ella la está arruinando. Tu madre nos mintió a todos durante 2 años. Derek, eso no es. No es tan simple. Entonces, ¿cuándo es simple? ¿Cuándo fue el momento de decirnos la verdad? Derek no tenía respuesta. Su esposa le tocó el brazo y él se lo quitó. El teléfono de Diane vibró de nuevo. Luego 3 veces seguidas, vecinos, amigos de la iglesia, compañeros de trabajo de Glenn, gente que no estaba en la fiesta, pero que había visto el artículo de Forbes en línea. Gente que había oído la historia de la rehabilitación y ahora estaba haciendo los mismos cálculos que todos en el patio. Diane agarró su bolso de la mesa. El teléfono estaba. Todavía zumbaba dentro de ella. Lo apretó contra su estómago como si pudiera amortiguarlo. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la casa, sus tacones resonando en las losas del patio. Glenn la siguió. La puerta mosquitera se cerró tras ellos. El patio permaneció en silencio durante un largo rato. 60 personas de pie alrededor de un pastel que decía 25 años de amor. Sosteniendo platos de comida que nadie comía. El teléfono de Diane seguía sonando desde dentro de la casa. Todos podíamos oírlo a través de la ventana de la cocina. No paró. No seguía a mi madre adentro. No había venido aquí para perseguirla. No había venido aquí para ganar una discusión ni para forzar una confesión. Había venido aquí para existir en un espacio del que ella me había borrado. Eso era suficiente. Me volví primero hacia Margot. Estaba de pie junto a la puerta, llorando en silencio, aferrada a una servilleta. La abracé. Se aferró a mí durante un largo rato. Luego me acerqué a Dorothy. Puse mi mano sobre su hombro. Gracias por tu carta, tía Dorothy. Significó más de lo que imaginas. Dorothy tomó mi mano y la apretó. No dijo nada. No era necesario. Miré a Derek al otro lado del patio. Estaba de pie solo cerca de la mesa del buffet, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Lo miré a los ojos. No dije ni una palabra. Él tampoco. Luego salí por la puerta lateral por donde había entrado. En el coche me senté 2 minutos con el motor apagado. Tenía las manos en el volante. Mi respiración era regular. Pensé en algo que Diane me había dicho hacía 5 años en la mesa de la cocina, el día que me enteré del fideicomiso. Ese dinero era. Nunca estuve destinado a alguien como tú. Tenía razón en una cosa. Nunca estuve destinado a una familia como la suya. Arranqué el coche, me alejé de la acera, conduje de vuelta al hotel con las ventanillas bajadas y el aire vespertino de Georgia en mi cara. No miré por el retrovisor. Ni una sola vez. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es solo una historia de venganza. Se trata del momento en que dejas de pedir permiso para existir. Si eso te impactó, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario. Comentario. Los leí todos. Margot me llamó el lunes por la mañana. Me dio el informe como si fuera un pronóstico del tiempo. Con objetividad, mesura e implacable. El teléfono de mi madre sonó durante 3 días seguidos. No contestó ni una sola vez. El chat familiar se llenó de mensajes el sábado por la noche, 1 hora después de mi partida. Becca publicó el enlace de Forbes. Frank publicó una pregunta. ¿Alguien sabía algo al respecto? Silencio de Derek. Silencio de Glenn. Silencio de Diane. Para el domingo por la mañana, Dorothy había llamado a 4 familiares. Miembros directamente. Ella nunca estuvo en rehabilitación. Diane se lo inventó.
La información se extendió como se extiende la información en las familias, rápidamente, de manera desigual y con creciente furia. Dererick borró su publicación de chat grupal de 2 años, pidiendo a todos que oraran por mí. Lo hizo en silencio a las 6 de la mañana, como si nadie se fuera a dar cuenta. Becca se dio cuenta. Le tomó una captura de pantalla antes de que desapareciera. Diane me envió un correo electrónico el lunes. 2 frases. Lo siento. Debería haber dicho algo. No explicó qué debería haber dicho, ni cuándo, ni a quién. Pero era la primera vez que Glenn se comunicaba conmigo directamente sin que Diane estuviera presente. Y eso era algo. Diane no me contactó. Ni el lunes, ni el martes, ni el resto de la semana. Su silencio fue más elocuente que cualquier cosa que hubiera dicho. Volé de regreso a Berlín el miércoles, me senté en mi asiento a 600 metros de altura, mirando las nubes. El teléfono de mi madre seguía sonando en algún lugar debajo de mí. Cerré los ojos y dormí todo el camino a casa. Pasaron 6 meses. Ruth Fourey abrió una segunda oficina en Ámsterdam. Contratamos a 40 nuevos empleados. Ingenieros. La plataforma de última milla se expandió a Francia y Portugal. Pasé la mayor parte del tiempo en reuniones, lo cual era menos satisfactorio que programar, pero más necesario. Diane me envió una carta, no un correo electrónico, una carta manuscrita, de 4 páginas en el mismo tipo de papel rayado que sus amigos habían usado para escribirme tarjetas de condolencia. Se disculpó. Explicó. Se justificó. Dijo que entró en pánico cuando me fui. Dijo que la historia de la rehabilitación comenzó como una mentira piadosa que fue creciendo. Dijo que nunca tuvo la intención de que se extendiera. Hasta aquí. Y luego en la página 3 escribió, solo intentaba proteger a esta familia. Leí esa frase 2 veces. Proteger a esta familia. La misma familia que gastó $40,000 de mi herencia en el negocio fallido de Derek. La misma familia que le dijo a 60 personas que yo era drogadicta. La misma familia que nunca me llamó por teléfono para preguntarme directamente. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre. No respondí. Margot visitó Berlín ese verano. Paseamos por el Spree y comimos helado. Crema cerca de Museum Island. Me dijo que Dorothy había dejado de hablar con Diane, que Frank le había enviado una carta a Diane. Corta y poco amable, que la esposa de Dererick había empezado a hacer preguntas sobre el fondo fiduciario. El dinero del fideicomiso se estaba devolviendo lentamente $5,000 cada trimestre. Mi abogado lo gestionaba. Yo no seguía los pagos. Había construido algo que valía más de $40,000. Había construido una vida que ella no podía tocar. Ahora tengo 32 años. Vivo en Berlín. Dirijo una empresa que transporta paquetes por 11 países, lo cual es algo extraño para una chica de un pequeño pueblo de Georgia que solía cenar en silencio mientras su madre contaba los trofeos de su hermano. Algunas noches me siento en mi balcón y sostengo el reloj de bolsillo de Ruth. El latón se ha vuelto cálido y opaco con el tiempo. El segundero sigue sin moverse. Pero le doy cuerda de todos modos porque el tic-tac me recuerda a una tarde de martes en un garaje que olía a papel mojado y café, y a una mujer que me dijo que nada era demasiado bueno para mí. Si las personas que te criaron necesitan que estés roto para que su historia tenga sentido, en mi opinión, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es salir de esa historia y escribir la tuya propia. Esa es mi historia. 2 años de silencio, 14 cartas de lástima y una portada de revista que lo decía todo, algo que yo nunca tuve que decir. Si esto te recordó que tu verdad no necesita el permiso de nadie, comparte este vídeo, suscríbete y nos vemos en el próximo.